Voy a comenzar a grabar, ok. Ya, lo que vamos a hacer, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de poder desarrollar ¿cómo se llama? Hacer los tutoriales de cargar el modelo de bloque o hasta ver las visualizaciones, perfiles, plantas. Si no lo han logrado hacer, están los videos. Yo voy a partir esta clase suponiendo de que ya tienen eso desarrollado, ¿ok? Entonces, voy a abrir el programa, voy a buscar la carpeta de trabajo. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Mire, lo que sucede es que yo estaba haciendo el tema de la visualización del modelo de bloque y bueno, ¿Ya? lo hacía igual a como usted lo hacía en el tutorial, pero al Ujú. momento de apretar el más y el menos para visualizar las distintas plantas de la grilla, no, el modelo de bloque se me desaparecía. ¿Será por un tema de que estoy ocupando una versión pirata? Mira, ¿Lo que estoy haciendo usted ahora? pueden ser dos alternativas. Una, la versión que creo yo que mm, no creo que sea la versión del MED, porque este mismo MED que ustedes están utilizando lo han utilizado alumnos desde el año pasado, antepasado que estamos ocupando esta versión y no han tenido ese problema. Yo ocupo el Posiblemente, mío, yo posiblemente, ocupo el mío, tengo el 9.5, no creo, pero ¿y qué computador tienes tú? un Lenovo de los mejorcitos, Ya, mira, con tendríamos buena que ir capacidad. después de la clase, me proyecté tu PC ¿Por WhatsApp? a ver Ya, qué es lo que hay. ¿Cachai? De todas ya. formas, existe la otra opción que les puedo brindar, es que yo les comparta esta carpeta de trabajo de NET, ¿ok? Ya. Ahora, para que no sea tan, ¿cómo decirlo? Puta, no sea el desmedro de la gente que trabajó y cargó ya su carpeta de trabajo, podríamos hacer lo siguiente. La gente que desarrolló el trabajo de cargar el modelo de bloque y tener hacer el paso a paso los tutoriales, envíen las carpetas de trabajo y nosotros le colocamos una ponderación y le subimos una nota correspondiente a la peor nota que tengan del laboratorio. ¿Ok? Es una de las opciones. Y lo Vale, pueden vale. hacer, de hecho lo podrían hacer, entregar de aquí a mañana su carpeta de trabajo y si la tienen, puta, le bonificamos en alguna de las actividades que tengan menor calificación, ¿ya? Y el domingo en la noche nosotros les compartimos esta carpeta que estamos viendo actualmente, que es la carpeta con la que he desarrollado todo el proyecto, ¿ok? Bueno, lo que nos convoca el día de hoy, antes de comenzar a diseñar, es recordar que nosotros tenemos hasta el momento una carpeta de Whittle, que son los pit anidados que ustedes están visualizando, en donde se define una secuencia de extracción. ¿Ya? Si nosotros nos vamos en dos dimensiones y recorremos con el más y menos del teclado, podemos ver que básicamente estas optimizaciones son concéntricas. Entiéndanse como concéntricas. Voy a apagar un poco algunos pits. Esto de acá son concéntricas. O sea, bien está una, después existe un crecimiento que contiene al otro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de este tipo, existen varias formas de definir fases. ¿Okay? La primera es de acuerdo a una potencial dirección que tenga el crecimiento del PIB, que en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos los primeros PIB, nosotros podríamos decir que aquí tenemos una potencial fase número 1, que está súper clara. Posteriormente podemos decir de que los PIB empiezan a crecer en esta dirección, de oeste a este, hacia acá.
¿ya? De hecho, es como súper claro porque existe un crecimiento significativo en esa dirección. Entonces, podríamos decir que ahora tenemos la fase número 1 en este sector, la fase número 2 va a ser una media luna que va a unir la próxima entre la fase 1 y esta fase 2, que estoy marcando acá, y posteriormente tendríamos que seguir haciendo el análisis eh, secuencial para ver dónde existen los crecimientos. Importante que cuando nosotros queramos definir estos crecimientos, nosotros tenemos que tener en consideración, además de la secuencia que nos entrega WITI, ancho operativo. ¿Y cómo definimos estos anchos operativos? De acuerdo a los equipos que ustedes eligieron en su proyecto que van a realizar la explotación. Entiéndase, palas y camiones. ¿Ok? En donde el ancho, por decir mínimo, que nosotros debiésemos considerar en una expansión, si bien en el fondo del pit debiese ser una pala cargando por un lado, o un cargador cargando un camión por un solo lado, cuando diseñemos debiésemos tomar en consideración el ancho que corresponde a una pala cargando por ambos lados, que con eso me permite a mí tener una operación más fluida dentro del banco. ¿Cómo sacamos esta dimensión? Lo sacamos de la siguiente forma. Nosotros vamos acá a Viewer y acá hay un icono que dice cursor. Nosotros lo pinchamos y nos aparece esta ventana. Y esta ventana es un circulito que va a tener un radio. En este caso nosotros, por ejemplo, como aparece acá, le colocamos un más acá y aparece cursor 1. ¿Qué características tiene este cursor? Es que el radio en estos momentos, como aparece acá, es de 100 metros, o sea, desde el punto central hasta el final de la circunferencia tenemos 100 metros en el radio, ¿ya? Entonces lo que nosotros podríamos hacer acá es emplear este cursor para definir algunos anchos operativos. Pensemos que vamos a trabajar con un ancho operativo de una fase de 150 metros. Le colocamos acá en el radio 150 metros y en el nombre del cursor coloquémosle 150 metros, ¿verdad? Solamente para tener una noción clara de qué corresponde. Entonces le colocamos aplicar y acá aparecen intervalos que corresponden a los crecimientos hasta llegar a 150. En este caso dejémoslo en intervalo de 50 metros para que no aparezca tanta rayita, y aquí tenemos ese cursor. Cuando colocamos aplicar, ya se encuentra el cursor configurado dentro de nuestro programa. Cerramos esta ventana, hacemos clic izquierdo con el mouse y vamos a empezar a ver la cruz. Si queremos activar el cursor, apretamos la C del teclado y nos va a aparecer acá una ventana donde aparece defecto y de 150 metros. Pinchamos el de 150 metros y ya tenemos la circunferencia de 100 metros. ¿Ok? Listo. Ya tenemos una herramienta para poder definir los anchos que vamos a emplear. Ahora, entendiendo la secuencia, yo les quiero mostrar, y esto ya es parte, como les dije en algún momento, y vimos en unas láminas, que la secuencia de extracción depende mucho de la mano del diseñador. Entonces, yo creé una carpeta en donde guardé 4 pits que para mí son los pits representativos del proyecto, que en este caso es el pit 4, 8, 15, 29, que es lo que están viendo ustedes acá. Entonces, la primera fase que nosotros vamos a desarrollar la fase número 1, que es esta que tenemos acá. Posteriormente vamos a diseñar la fase número 2, después vamos a diseñar una fase número 3 que la vamos a subdividir. ¿Cómo la vamos a subdividir? Como acá tenemos un pit concéntrico, vamos a seleccionar esta zona de acá primero y posteriormente vamos a hacer otra zona de acá para completar la circunferencia. Y finalmente vamos a hacer este pit que tenemos acá, el 25, partiendo desde esta zona que estoy marcando yo acá, y posteriormente hacer el diseño de esta otra zona por acá. Alguien podría preguntar y decir, oye, ¿cómo yo puedo definir que empiezo por el oeste de la explotación y después me salto al este? En estricto rigor, nosotros debiésemos diseñar una fase hacia el este, posteriormente hacia el oeste, y después hacerlo al revés, una fase hacia el este primero y una fase hacia el oeste.
¿Y para qué hacemos eso? Para definir cuál va a ser la mejor fase que nosotros debiésemos entregar al plan minero en función de las leyes y el mineral que contenga. Porque una de las cosas ideales que debiésemos nosotros cumplir al momento de diseñar es que las leyes de las fases sean decrecientes. Y eso guarda relación con que posteriormente uno puede construir un plan minero y al tener fases con leyes más altas al principio, significa que voy a tener un mayor aporte de fino en el plan minero al inicio. Por consiguiente, en función de una tasa de descuento, guarda mucha importancia entregar buenos minerales con buenas leyes a un inicio porque rentabilizo antes, recupero inversión y todo el cuento que ustedes conocen. ¿Ok? Ahora, cosa importante que debemos tener en consideración. A ustedes se les entregó la ubicación de alguna infraestructura en su proyecto. Entiéndase esta como botaderos o plantas. Por consiguiente, nosotros debiésemos hacer una configuración de rampa que me permita tener acceso directo o una ruta directa hacia la planta o a su defecto hacia el lastre. ¿Ok? En este caso en particular nosotros vamos a realizar el ejercicio pensando en que la salida de la rampa van a ser hacia el oeste porque hacia el norte porque en el norte vamos a tener la planta y en el sur vamos a tener el botadero, ¿ok? Entonces, importante es que cuando nosotros diseñemos, idealmente hay que diseñar en 2 dimensiones, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos visualizando acá y como habíamos conversado con el más y el menos, nosotros debiésemos subir o bajar en cota, ¿ok? Lo que están viendo acá en este color morado corresponde a la topografía, que es el modelo de la topografía que acabo de abrir. Ya, entonces para diseñar lo primero que debemos hacer es crear una carpeta 05 que le vamos a denominar fases y dentro de esta carpeta vamos a crear la carpeta que se llama fase 01, ¿ok? Y dentro de esta subcarpeta fase 01 hacemos clic derecho, nuevo, objeto geométrico, le colocamos 701-L, entendamos, no sé si lo expliqué en uno de los videos, que la nomenclatura de los 700, de los 800 y de los 900 tienen alguna connotación. Los 700 corresponden a 700-L corresponden a las líneas de diseño, los 700-S corresponden a la superficie triangular de esta línea de diseño, el 800 corresponde a un sólido y los 900 a una topografía. Y generalmente en Codelco los viejos que hacen diseño fase y planifican manejan esa nomenclatura. No todos, pero la gran mayoría. Y es ideal que manejen esta nomenclatura porque les va a servir más adelante. Entonces apretamos OK y acá se nos crea el objeto geométrico. Vamos a hacer clic derecho, editar y vamos a hacer la fase número 1, que va a ser esta de acá, que es de color morado. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar un comando que se llama pit expansion, que es el que ustedes están viendo acá. Lo pinchan y nos aparece la herramienta que nos permite a nosotros diseñar fases. ¿Ok? Ahora, la línea base, que es este cuadrito que yo le estoy marcando acá, corresponde a la primera línea con la que nosotros vamos a diseñar. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no tenemos ninguna línea creada, ¿cierto? Por consiguiente, debiésemos digitalizar una línea. Entonces, ponemos digitalizar. Y la parte de acá me dice el banco que yo voy a digitalizar. Es decir, si yo estoy viendo en la planta 2280 y digitalizo, el programa, esta línea que digitalice, la va a llevar al banco 1208. Por consiguiente, es importante que cuando digitalicemos, nosotros tengamos
ahora que estamos visualizando de planta, que en este caso es el 2280. Entonces colocamos 2280. ¿Ok? Y le vamos a colocar digitalizar. Colocamos agregar y empezamos a marcar una línea más o menos de esta forma. Y groseramente voy a hacer algunos puntos adicionales para mostrarles cómo se borran los puntos. Al momento de terminar esta digitalización, hacemos clic derecho y automáticamente la línea, si se dan cuenta, quedó de color café. Eso significa que es la línea base. Ahora, si se dan cuenta, está digitalizado esto y se ve, no tiene una buena forma y estos puntos están de más. Entonces, si yo quiero editar esta línea que estoy visualizando acá, nos vamos a esta opción de aquí abajo. ¿Y qué hacemos en esta opción? Primero tenemos que indicar el banco en donde estamos, que es 2280, y colocamos editar stream. Lo pinchamos y acá automáticamente, y esta es una de las ventajas que tiene el programa a diferencia de otros como Vulkan o Whittle, o sea, como Vulkan, Deswik que hay, que acá automáticamente te indica cuál es la línea que tú debieses editar. En este caso me está indicando que es la base, ¿ya? Un poquito más adelante, cuando empecemos a bajar con el diseño, vamos a editar y automáticamente nos va a decir si te podemos editar la cresta o la pata, ¿ok? Entonces, le colocamos OK y automáticamente la línea queda en color rojo y eso significa que está editable. Si yo quiero borrar puntos, que son los que están acá, nosotros vamos a Point y hay una opción que se llama Delete, que es borrar. Pinchamos acá y empezamos a borrar los puntos que nos sobraban. En el caso de que yo quiera suavizar esto y dejarlo un poco como más circunferencia, por ejemplo, de decirlo de alguna forma, vamos a, vamos acá a Polyline, a Substream, y acá aparece una opción que se llama Smooth. La pinchamos, y acá me dice el programa, me tira esta ventana y me dice, mira, vamos a suavizar unas líneas y van a quedar 10 puntos entre los 2 puntos que tú vas a seleccionar. Entonces, por ejemplo, yo quiero editar esta y suavizar esta zona acá, yo pincho un punto, pincho el otro punto, y la línea que quiero editar, que es esta zona acá, le hago clic izquierdo y empiezo ahora a mover de esta forma para dejarlo más suave. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y acá. Y con esto ya tendríamos más o menos suavizado. Le hacemos clic derecho, doble clic derecho y queda listo, suavizada la línea. Cuando nosotros estemos conforme con la línea suavizada, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la edición. Y para eso nos vamos acá, que es un ticket que aparece guardar selección. Lo pinchamos y se guarda la edición que nosotros hicimos. Y acá ya tenemos la línea suavizada. Vamos a ir a la siguiente ventana. En la siguiente ventana es donde nosotros tenemos los parámetros de diseño que vamos a guardar, que en este caso todavía no lo tenemos configurado, pero lo vamos a configurar un poquito más adelante. Entonces, esta ventanita la vamos a ver al final. Vamos a ir a requerimientos y en requerimientos básicamente aparece ya la información que nosotros le entregamos que corresponde a la altura del banco, a cada cuántos bancos quiere una berma. ¿Se acuerdan? Si es que queremos trabajar con banco doble, nosotros acá le colocamos 2, es decir, el programa automáticamente va a bajar una vez y a la segunda va a crear una berma. Y esos son los bancos dobles. En este caso vamos a trabajar con banco simple, así que vamos a colocar 1. El ángulo que aparece ahí corresponde al ángulo. En Chile está en torno de los 72 a 76 grados. Es muy difícil encontrar una mina en Chile que tenga ángulo cara un poco más parado. Por la calidad de la roca, los tipos de fuerza, todas esas cuestiones que ustedes pueden manejar mejor.
en torno de los 75, 76, para ahí está el ángulo Carabanco. En este caso lo vamos a trabajar con 75 grados. El ángulo interrampa, el que ustedes conocen, que el ángulo, como dice el nombre, que va entre rampa y rampa. ¿Ya? En este caso, el ángulo interrampa generalmente, no es siempre, va a depender mucho de la zona en la cual estemos, pero está en torno de los 40, 45, 46 grados. ¿Ya? Caso particular a destacar, por ejemplo, el caso Andina, que en algún momento logró parar el ángulo interrampa y eso no significa Lucas. ¿Okay? En este caso vamos a trabajar con un ángulo de 42 grados. Y la berma básicamente guarda relación con el ángulo interrampa y el Carabanco, que es una trigonometría que ustedes lo tienen que de alguna forma entender o conocer, o se los tiene que haber explicado el profe Contreras, pero básicamente este ángulo está en torno, o sea, esta berma en ancho está en torno de los 5 o 6 metros, dependiendo. Ya en este caso vamos a trabajar 8.5 metros. ¿Ok? Y acá dice cómo vamos a hacer la expansión en esta zona de acá abajo. Si la vamos a hacer subiendo, bajando, si nos vamos a expandir cuando bajemos o nos vamos a contraer cuando estemos bajando, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Opcional es cuando nosotros tenemos un modelo geotécnico y tenemos distintas zonas geotécnicas. Acá nosotros configuramos esto y acá vamos a buscar el modelo y buscamos la variable que contiene la zona geotécnica y hacemos el seteo correspondiente, que en este caso trabajamos con un modelo, con una sola zona geotécnica. La rampa corresponde, como todos conocemos, a la zona con la cual vamos a ingresar con los equipos. Entonces, configuremos la rampa. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la rampa en el diseño. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a editar la línea antes de editar la línea, lo que tenemos que tener en consideración es el ancho de la rampa. Eso está definido por los equipos de transporte que ustedes escogieron. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con una rampa de 35 metros. ¿Cómo vamos a definir esos 35 metros acá en la visualización? Nos vamos a crear un cursor que sea de 35 metros. 35 metros, el radio que sea de 35 metros, no sé, pues dejamos de 5 metros. Colocamos aplicar, pum, y nos creamos un cursor de 35 metros. Yo en este momento estoy... ¿Sí? En los datos anteriormente que se dio sobre la berma, la interrampa y los ángulos, eso los podemos utilizar según nosotros queramos, ¿cierto? Solamente que tienen que ser reales. Lo único que deberíamos nosotros estar claros es el tema del ancho de la rampa por el tema de los equipos que nosotros utilizamos. Déjame, no, espérame un poco, déjame recordar porque me parece que en la página del laboratorio yo le subí no estoy seguro. Sí, le subí los parámetros de diseño. Si lo descargamos. Sí, lo subió los parámetros. Tienen acá los parámetros de diseño con los cuales tienen que trabajar. Ya. Esos son. Vale. ¿Ya? Que en este caso no son 15 metros, son 16, aquí me pifié. Y acá está el ángulo interrampa, Carabanco y las bermas. ¿Ok? Ya. Vale, profe. Ya. Entonces, ya. Tenemos el ancho de la rampa de 35 metros. ¿Cómo vamos a buscar el 35 metros acá? Vamos a apretar C en el teclado y vamos a buscar el cursor de 35 y acá tenemos el cursor de 35 metros que estamos visualizando. Entonces vamos a posicionar la rampa, vamos a editar acá, editar, colocamos OK y nos aparece este punto de los puntos o la línea seleccionar, que es negro, en rojo. Entonces vamos a colocar, vamos a mover un punto, para eso vamos a punto, mover, y le vamos a dejar una entrada que es esta de acá, por ejemplo. ¿Ya? Y acá tenemos los 35 metros de la rampa. Entonces la rampa va a empezar a bajar en esta dirección. Guardamos la edición. Tenemos ya la línea diseñada.
Vamos nuevamente a la rampa, vamos a incluir una rampa, la seleccionamos, colocamos editar, y en editar nos indica que seleccionemos un punto. Yo les recomiendo que coloquen siempre 2 puntos, entonces pinchan acá para seleccionar los 2 puntos, ponen el primer punto acá, uno de los vértices de la rampa, colocan el segundo, el otro vértice, que está acá, colocamos la elevación, que es la 2280, el ancho de la rampa es 35 metros, la pendiente es de 10%, y la dirección es súper importante, porque si nosotros vamos a bajar con la rampa en este sentido, corresponde a los sentidos horarios. Como dice acá, en sentido horario se le coloca el número 1. Si la rampa baja en este otro sentido, en el sentido antihorario, se le coloca 0. Por consiguiente, nosotros vamos a bajar con 1. Le colocamos OK, y acá me indica si yo trabajo con berma abierta o berma cerrada. Si se dan cuenta, acá aparece esta opción. La vamos a pinchar acá porque vamos a trabajar con berma cerrada, no vamos a trabajar con berma abierta. Un poco más adelante, si ustedes ven acá en la última opción, acá aparece sincronizar la visualización con el banco que voy a diseñar. Pinchamos esta opción de acá, entonces automáticamente cuando yo cree una línea y coloque aplicar, automáticamente va a bajar al banco que viene a continuación. ¿Ya? Perfecto. Ahora, yo en este sentido voy a bajar con el diseño, entonces le vamos a colocar bajar, hacemos un preview y vamos a hacer, ahí está. Y se dan cuenta, estamos creando una rampa y estamos bajando. Entonces le colocamos aplicar y empezó a bajar al banco que viene a continuación. Volvemos a aplicar y el programa empezamos a diseñar. En este caso acá, por ejemplo, fíjense, se está formando una punta, entonces si queremos editar, vamos a editar y fíjense, automáticamente el programa me dice, edita la cresta. ¿Por qué? Porque es la línea que puedo mover. Si muevo la pata, voy a cambiar el ángulo del escarabanco. Entonces colocamos OK, y acá, por ejemplo, voy a suavizar. Listo. Y ahí suavizo un poco y sigo bajando. Y si se dan cuenta, es súper fácil diseñar la fase número 1. ¿Qué tiene de complejo el tema de la fase número 1? Es que al diseñar la fase número 1 tenemos que ya empezar a visualizar cómo va a ser la entrada de la segunda fase, que es la fase número 2. Que en este caso, si subimos un poco, antes de seguir editando, voy a bajar con esta rampa, voy por la rampa, vamos bajando, bajamos, seguimos bajando. Y en algún momento, si ustedes recuerdan, quedamos en que vamos a hacer una fase que va a ir en esta dirección, en este extremo, y posteriormente la vamos a diseñar en este otro extremo. Entonces, cuando yo me encuentro más o menos en el punto medio de la fase, yo sugiero que dejemos una plataforma que son los típicos cajones que nosotros vimos en la presentación, no sé si recuerdan, que son este tipo. Lo voy a buscar para que podamos que son básicamente esto de acá. No sé si se acuerdan estos típicos cajones que habían, porque por medio de estos cajones nosotros vamos a generar la unión a la fase siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ya me encuentro en esta zona acá, así que voy a dejar un cajón, voy a editar esta zona acá, y voy a dejar un cajón aproximadamente de 150 metros, que es el punto de acá. Voy a mover esta línea de aquí para crear otra rampa que está ahí. Voy a borrar algunos puntos, borrar este punto de acá y este punto de acá.
Vamos a guardar la edición, vamos a posicionarnos sobre la fase 1, le vamos a colocar stop, que se detenga, y vamos a crear una segunda fase, o sea, una segunda rampa. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, marcamos acá, inicializamos acá, decimos que el 2936, ancho de rampa 35, dirección sentido horario, ¿ok? Hacemos un preview y se queda esta plataforma que es una plataforma, y seguimos bajando. Seguimos bajando, bajando, y si recuerdan ustedes, voy a abrir un poco esto para que lo veamos en 3 dimensiones. Esta es la fase que nosotros estamos diseñando. Y si ustedes se dan cuenta y recuerdan un poco en el documento que aparece parámetros de diseño, voy a abrir el Excel, parámetros de diseño, en esto aparece altura interrampa máxima de 120 o 150 metros. Entonces, si nosotros vemos acá, nosotros tenemos, si pinchamos de aquí hasta acá, tenemos 170 metros, ¿ya? Entonces, imaginemos que el máximo es 170 metros, entonces, nuevamente nos vamos a 2D, editamos la línea de diseño, y le vamos a hacer una ampliación a la berma. La berma de contención o desacople es de 35 metros, entonces movemos aquí, ahí, 35 metros, ahí, ahí. Voy a suavizar un poco esto. Y vamos a suavizar acá. Más o menos ahí. Y aquí tiene una berma de desacople en esta zona acá. Entonces, vamos a guardar. Seguimos bajando. Bajamos. Seguimos bajando. Y ahí vamos a llegar hasta el ancho operativo ya a 70 metros, más no podemos bajar. Nuevamente nos vamos en 3 dimensiones. Y aquí tendríamos nuestra primera fase, o fase número 1, diseñada. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la fase 1 diseñada, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es guardar el seteo, que es lo que nosotros incorporamos acá. Por consiguiente, vamos a parámetro de diseño y le colocamos, no sé, ángulos. Colocamos guardar, ahí se guarda el seteo, cerramos, colocamos sí, le vamos a colocar no acá, podríamos triangular, pero no lo vamos a hacer todavía, no triangular, y tenemos nuestras líneas de diseño. Estas líneas de diseño nosotros las queremos intersectar con la topografía del proyecto, que sería en este caso esta topografía de acá, y aquí vamos a emplear el tema de triangular, que corresponde a triangular, pasar esta línea a una superficie. Entonces vamos a crear un objeto geométrico nuevo que se llama 701-S, que es de superficie. Vamos a crear otro objeto geométrico que son los 801 y el 901, que va a corresponder a la topografía. Editamos el de la superficie, hacemos clic derecho, vámonos, espérense un poco que me aparece esta. Ya. Superficie, vamos a superficie, triangular, y me sale la opción triangular por diálogo. Lo seleccionamos y nos aparece esta ventana acá. Vamos a seleccionar todos los puntos. Seleccionamos acá y nos aparece la opción ya de triangular. Ojo que en algunos casos y en algunas versiones de los programas que no son tan recientes, antes de poder realizar la triangulación, lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer clic derecho, seleccionar
el objeto geométrico que tiene las líneas, seleccionar, y nos van a aparecer las líneas seleccionadas en rojo, ¿ya? Entonces ahí vamos a superficie, triangular, diálogo, seleccionamos los puntos, y le colocamos a aplicar. Y me dice esta ventana que lo va a guardar en un objeto editado. Sí, efectivamente que lo guarda en un objeto editado que es el objeto de superficie. Colocamos OK, le colocamos sí, y ya triángulo. Vamos a guardar la selección. Si se dan cuenta aparecen unos puntos, estos puntos de color rosado. Entonces limpiamos estos puntos, que son objetos virtuales, elementos virtuales, y le hacemos doble clic o pinchamos la opción de superficie, el objeto de superficie, vamos a propiedades, vamos a visualizar las caras, y aquí ya tendríamos triangulado las líneas de diseño. ¿Ok? Vamos a cerrar las propiedades. Y ahora vamos a emplear una herramienta que ya ustedes usaron, o debiesen haber usado, que corresponde a la intersección de superficie. Vamos a borrar, cerrar las líneas de diseño, vamos a abrir la topografía, pum, y vamos a seleccionar la opción que se llama interceptar superficie, pinchamos la topografía, pinchamos el cono que diseñamos, que es el que tenemos acá abajo, y vamos a crear una superficie, que va a ser una superficie de corte. Entonces, como vamos a crear una superficie, vamos a cerrar la topografía y vamos a ir al 901, editar, preview, para ver si es que lo triangular, o sea, lo va a intersectar bien. Nos acercamos y sí, lo está intersectando bien, colocamos guardar. Vamos ahora a editar el objeto geométrico del 801, porque en ese vamos a guardar el sólido, que es el que tenemos acá. Aquí tenemos sólido de corte, previo, y aquí está todo lo que vamos a extraer. Podemos aplicar, vamos a cerrar la herramienta de intersectar superficie, vamos a ir al 901, propiedades, vamos a visualizar la topografía, le vamos a cambiar el color, el que está ahí, vamos a apagar un poco el 801 y la superficie, fíjense, ahí está nuestra fase número 1 diseñada y el sólido de la fase número 1. ¿Ok? Ya, voy a parar un poco la grabación para guardar esta opción, porque este va a ser el video con el que vamos a diseñar la fase número 1. ¿Ok? Así que voy a cerrar un poco y me voy a volver a conectar, ¿eh? Para guardar, hacer el video. Vamos a seguir. Camila ahí, no sé, por rellena, comenta algo, alguna cosa. Bueno, hola, ¿cómo están?